Muy bien, bienvenidos a la continuidad de Magazine La Tienda Pandora de este viernes 21 de enero de 2022. Ha llegado el momento de nuestra estimada gente de Tarot Lemat, de Daniel Almenos, con 40 años de experiencia en Tarot de Marsella y desarrollo personal, nada más y nada menos. Entonces, el correspondiente banner de Daniel Encarna y de su espacio, por supuesto que dentro de la tienda Pandora, con una propuesta bastante interesante y completa de formaciones en Tarot Lemat. Entonces, sin más, la bienvenida para Daniel. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy Bien, bien, muy muy bien. bien. Muy bien, Daniel. Estamos en tarde de Aido Agua, agua superionizada, de Flores de Bach y de Tarot Lemat, que es justamente tu especialidad. Entonces, a ver, tema del día de hoy. Pues mira, hoy vamos a hablar de una carta que se llama El Diablo, Bueno. que vamos a aclarar muchas cosas de falsas creencias que hay sobre esta carta y vamos a hablar sobre ella. Es una carta que a nivel de tarot terapéutico pues realmente es muy interesante. Muy bien, Daniel. Yo me permito por ahí una pregunta, pues esto me remite a lo siguiente, Sí. que es que hay un personaje ahí de los varios conocidos en el campo de la nueva era, argentino él, y en un momento en una conferencia dijo algo que a mí me quedó grabado. Él dijo, no, bueno, en Sí. realidad entre ángel y demonio es como que no hay diferencia, como que los dos realizan una tarea evolutiva, lo que pasa es que el ángel como que quiere ayudar al ser humano, a que le toque, digamos, su ángel con su ser humano correspondiente, con delicadeza, tratando de sugerirle, de orientarle. Dice, y el demonio, el diablo, el demonio también. Lo que pasa es que ese no tiene delicadeza ni nada, y si te tiene que hacer, digamos, chocar el coche para que vos te des cuenta de algo, el tipo no, es como que no discrimina lo que es suave, lo que es fuerte, lo que es delicado, lo que es advertirte o lo que es darte algo por la cabeza, digamos, pero es como que los dos son un apoyo evolutivo, uno con un estilo y otro con otro un poquito distinto, digamos, ¿no? Entonces, en la base de esto, ¿habría algo semejante en relación a Sí, conceptualmente al sí. diablo? Sí, claro, sí, sí. Nosotros, precisamente, estos dos tipos de personas, diríamos, porque se reflejan en nuestra vida diaria, los llamamos maestros y entrenadores. Es decir, el maestro es aquel que nos enseña y el entrenador es el que nos pone las pruebas difíciles, ¿no? El entrenador cumple una doble función. Por una parte, la de que nosotros no nos dejemos arrastrar por su influencia, ¿no? Pero por otra parte, también tenemos la responsabilidad de enseñarle nosotros, porque si resulta que en nuestra vida hay un entrenador, nosotros seríamos a su vez el maestro de ese entrenador. Y entonces tenemos también la responsabilidad de que si aparece en nuestra vida, por alguna razón será. Y por eso está también ahí para que también nosotros podamos enseñarle, ¿no? Entonces, bueno, sí, esa función es la de, nosotros le llamamos el entrenador, pero sí, sí, Entrenador. efectivamente, también tenemos que aprender de él, Muy efectivamente. bien. Bueno, pues nada, vamos a empezar, ¿no? Si os parece, la sesión de hoy, precisamente hablando de esto, ¿no? De esta figura, ¿no? Es la carta del diablo, ¿no? Entonces, bueno, la carta del diablo es la carta número 15. Entonces, lo primero que os quería explicar era a nivel del número que tiene la carta. Porque el número 15 se obtiene a través de la suma de 1 más 2 más 3 más 4. Esto nos daría 10. El más 5 nos daría 15. O sea, si nosotros sumamos todos los números del 1 hasta el 5, el resultado es 15. ¿Y entonces qué ocurre en el tarot con el número 15 y con el número 5? Pues es lo que yo estaba explicando yo ahora, ¿no? La idea, el maestro y el entrenador, ¿no? Entonces es el papa, que es el maestro, y el diablo, que es el entrenador. Pero esto también va un poco más allá, en el sentido de que estas dos cartas son de toda la baraja aquellas donde se muestra con mayor claridad una diferencia de tamaño entre los personajes. Es decir, el diablo es mucho más grande que los dos diablitos que están a sus pies y el papa también es mucho más grande que los dos obispos que tiene delante. Por lo cual nos habla de la autoridad, nos habla de una jerarquía, nos habla de que hay una autoridad que está, podríamos decir,
imponiendo o enseñando. En el caso del Papa representaría el que está enseñando, ¿no? En el caso del diablo es el que está imponiendo, ¿no? Es decir, que es las normas, las obligaciones, las dictaduras. Entonces, todo esto es lo que representa también esta carta, entre otras cosas, ¿no? Pero sí que quería mostrar esta idea del 5 y del 15. Realmente también aquí podemos ir un poco más allá e interpretar que, claro, como el Papa representan también los dogmas y las creencias de todo tipo, las creencias religiosas. Hoy día quizá ya no creemos tanto en la religión, pero creemos en la ciencia. Lo que nos dice, pues lo tomamos como acto de fe, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros tomamos una creencia ciegamente y no nos preocupamos de investigar, de experimentar, de comprobar si eso es cierto o no lo es, lo que ocurre es de que la consecuencia es lo que aparece en la carta del diablo. Es decir, quedamos atados, quedamos condicionados por esa información. Es decir, de alguna manera, pues lo que va a ocurrir es de que la persona va a quedar en una ignorancia porque la creencia no nos lleva a la luz, sino que nos lleva a la oscuridad, ¿no? Y esta es la idea del diablo, ¿no? La idea de la oscuridad. Entonces, bueno, remontándonos también un poco a la época histórica, tampoco es casualidad que exista ese vínculo entre el número 5 y el número 15, porque si nos vamos nosotros a la Edad Media y pensamos en cómo veía a la Iglesia, desde luego la carta del Papa representa al Papa de Roma, ¿no? Cómo veían a la Iglesia los grupos considerados heréticos, pues lo veían como la Iglesia del diablo. Entonces, por ejemplo, el catarismo, ese movimiento que tuvo tanto auge en el sur de Europa, pues el catarismo trataba de recuperar la pureza del cristianismo original. Y ellos acusaban a la Iglesia de haberse, podríamos decir, prostituido, ¿no? Abusos de tipo sexual, abusos con el dinero y toda clase de desmanes que ellos acusaban, por tanto, a la Iglesia de Roma, que en realidad se había convertido en la Iglesia del diablo, ¿no? Entonces ahí podríamos encontrar también un vínculo histórico y por qué en el tarot existe esa relación entre el número 5 y el número 15. Bien, ya quedándonos con esta carta, diríamos que la carta del diablo es una carta que cuando nosotros la estudiamos desde el punto de vista, podríamos llamar terapéutico o psicológico, pues nos da unas informaciones muy interesantes. Por una parte, nos está hablando de la represión. La mano que tiene el diablo, que está marcando un alto, nos está diciendo alto, detente. Entonces es, digamos, la idea del no. No hagas esto, tú no sirves para aquello, no estás preparado. El no, cuando se realiza un no sin dar una explicación del por qué, puede ocasionar un trauma. Y de hecho esta carta, a nivel psicológico, nos va a mostrar todos los traumas, que en definitiva lo que provocan es un condicionamiento. Es decir, estamos condicionados por los traumas. O sea, no nos atrevemos a hacer ciertas cosas debido a los traumas que llevamos, ¿no? Y esto nos limita. Por lo cual la carta nos muestra también nuestros miedos y limitaciones. Muchas veces, pues nosotros aquí en esta carta explicamos el tema del reflejo condicionado. Los personajes, si nos fijamos, están atados, pero tienen un nudo corredizo en la cabeza, con lo cual significa que esa cuerda se podría deshacer perfectamente, pero estos personajes ni siquiera se lo plantean. Como les han puesto el reflejo condicionado de yo no me puedo liberar, se creen que eso es verdad y entonces no se liberan, no se plantean en ningún momento. Ellos tienen que obedecer a la ley, obedecer la norma, es el dictador, el diablo es el dictador, y entonces les ha inculcado determinadas ideas que les lleva precisamente a ni siquiera plantearse otras alternativas. Y bueno, esto es lo que decíamos, ¿no? Que se produce precisamente con la ciencia, ¿no? Hoy día, la ciencia hoy día se ha convertido en una nueva religión. Entonces resulta que lo que dicen los científicos va a misa y nunca mejor dicho, ¿no? Entonces no se plantea, no se discute, no hay grupos de discusión. Esto lo estamos viendo con el tema de la pandemia, ¿no? Con el tema del coronavirus, donde da la impresión de que nos estamos conduciendo a nivel mundial a una especie de tiranía, de norma dictatorial que no se discute, no se puede discutir, y si tú la discutes quedas señalado con el dedo, y entonces, pues bueno, la persona que entiende y acepta eso, muchas veces por miedo, pues dice, bien,
tomo como verdadero lo que me están diciendo, pero no se ha cuestionado. Entonces el diablo es una carta que nos está hablando de todas estas características. Es decir, cuando tomamos nosotros como cierto una simple creencia, una simple teoría, ¿no? Y bueno, esto lo hemos visto, ¿no?, a lo largo de la historia. Teorías que se han tomado como auténticas, con el paso del tiempo se han hecho descubrimientos y esa teoría se ha descartado, ¿no?, y ha pasado a ser sustituida por otra diferente. Entonces diríamos, bueno, entonces, ¿qué ocurrió con eso? ¿Qué ocurrió con esa teoría? Si era falsa, ¿no? Sin embargo, en ese momento, la gente la tomaba como algo cierto y verdadero. Entonces, ¿qué es lo que nos va a decir el diablo? Nos va a invitar a cuestionarnos todo, a cuestionarnos las cosas. Es decir, yo no tengo por qué aceptar algo porque sí, sino yo tengo que tener mi propio criterio, tengo que tener también mi propio punto de vista, mi propia opinión. No puedo obedecer ciegamente a lo que me digan los demás, ¿no? Y entonces un poco la idea de la carta del diablo. Entonces, como decía, el reflejo condicionado, ¿no? Esto, como todos sabéis, pues existen muchos experimentos. Uno de ellos fue Pavlov, ¿no?, que a través de reflejos demostró que a los animales se les creaba un reflejo condicionado. Es decir, si a un perro tú le hacías realizar una tarea y la hacía bien, le dabas una golosina, entonces la repetía, ¿no?, y tú le ibas dando la golosina, entonces el perro asociaba la idea de la golosina con la idea de hacer tal o cual acción. Entonces, esto es lo que se llama un reflejo condicionado. El ser humano, a través de los traumas, está lleno también de reflejos condicionados. De manera que cuando una persona, por ejemplo, tiene en su interior un trauma en el sentido de, yo no sirvo o no me veo capaz de hacer tal cosa, a la hora que nos enfrentamos a un problema decimos, pues renuncio, ya no me esfuerzo en superarlo porque yo no soy capaz de enfrentarme a ello, ¿no? Y entonces esta carta, pues claro, es una carta, como decimos, muy rica en ese nivel. En cada curso que nosotros hacemos de tarot terapéutico, hacemos también algunos ejercicios. En este caso, uno de los ejercicios que hacemos es fijarnos bien en la mirada. Si os observáis, la mirada del diablo es una mirada bizca, ¿no? Y entonces aquí hacemos la pregunta de que, ¿qué te parece esta mirada? ¿Es amenazadora o es más bien chistosa, ¿no? Entonces, bueno, dependiendo de la respuesta de la persona, sabremos el nivel de traumas que tiene, ¿no? Porque si la persona tiene muchos miedos, entonces verá una mirada amenazadora. Si la persona, por el contrario, no tiene demasiados traumas y no tiene excesivos miedos, pues entonces dirá, pues me parece chistoso, ¿no? Entonces, cada una de las imágenes del tarot nos va a provocar una reacción. Esta reacción es lo que llamamos siempre el reflejo del inconsciente. Y cada una de las imágenes refleja un aspecto de nosotros mismos, de manera que nos permite evaluar cómo estamos relacionados con cada uno de esos aspectos. Es lo que podríamos llamar una especie de mapa de la conciencia, donde cada arcano nos invita a reflexionar acerca de cómo estamos relacionados con él, ¿no? Muchas veces esas relaciones están basadas en las experiencias que hayamos tenido, ¿no? Imaginemos por un momento que una persona ha tenido maltratos en su vida, ¿no? O en la infancia, pues fue a un colegio donde le pegaban, o sus padres también, ¿no?, le pegaban a ese niño. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando esa persona ha generado unos traumas y ve la carta del diablo, tendrá miedo a la autoridad. Es decir, que tendrá miedo a que le castiguen, ¿no? Aunque seamos un adulto, es igual, pero el miedo al castigo puede ser, por ejemplo, el miedo a la crítica, el miedo a ser censurado, ¿no? Entonces hay personas que tienen mucho miedo a esas cosas y no se dan cuenta que quizá hay un trauma que se originó en la infancia. Por otra parte, claro, luego tendríamos también que explicar que la carta del diablo está asociada claramente a todo aquello que nosotros no queremos aceptar, es decir, aquello que consideramos malo. Entonces, una de las enseñanzas que precisamente nos va a mostrar el diablo es de que en realidad no existen cosas malas, sino que todo se puede convertir en un aprendizaje. Es decir, todo es, podríamos decir, necesario. Cuando nosotros cambiamos el concepto de bueno y malo por el de necesario, trascendemos muchísimos traumas y empezamos a cambiar nuestra percepción de las cosas, empezamos a cambiar nuestra conciencia y empezamos a ver las cosas de otra manera. A veces nosotros le decimos a la carta del diablo que a nivel psicológico es el entrenador. Es decir, es aquella persona con la que no nos entendemos,
con la que tenemos conflictos, con la que, pues bueno, tenemos una relación difícil. Y entonces ahí tenemos nosotros que plantearnos, bueno, ¿yo qué puedo aprender de esta situación? ¿Qué tengo que aprender? Quizá tengo que aprender a hacerme respetar o tengo que tomar conciencia de alguna cosa determinada. Esa persona que es un entrenador está ahí precisamente también con la función de que nosotros no caigamos en su mismo nivel, es decir, que no repitamos o no imitemos lo que él hace. Entonces es lo que se llama el tentador. Pero por otro lado, también hay una función que muchas veces se pasa desapercibida y es que también nosotros tenemos la responsabilidad de enseñarle a ese entrenador. Hoy día se ha puesto muy de moda el hablar de relaciones y personas tóxicas. Y entonces la mayoría de la gente dice, bueno, si tú tienes una persona tóxica, aléjate de ella, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Si esa persona está en nuestra vida es por algún motivo, o sea, no es por casualidad. Entonces tenemos nosotros que aprender qué significa esa persona, qué tenemos que aprender de ahí. Porque si rehuimos la experiencia, esa persona aparecerá bajo la forma de otra, es decir, aparecerá otra persona que repetirá el mismo rol. Entonces lo que tenemos que hacer es, como digo, ante una situación de ese tipo, tratar de entender qué tengo yo que aprender de ahí. Pero también no solo eso, qué tengo yo que enseñar. Porque si un entrenador aparece en nuestra vida es porque nosotros somos o podemos ser sus maestros. Por lo cual tenemos que enseñarle que lo que está haciendo no es correcto, que no va por un buen camino. Y ahí está también nuestra función. En el momento en que nosotros hemos aprendido y en el momento en que hemos enseñado, independientemente de que el entrenador aprenda o no aprenda, eso no tiene nada que ver. Cuando nosotros hemos cumplido nuestra labor, la propia vida se encargará de alejar a esa persona de nuestro lado, sin necesidad de que nosotros hayamos forzado nada, porque habremos aprendido de la experiencia. Bien, pues entonces, pues veis que hay toda una serie de aspectos muy ricos y muy interesantes a nivel psicológico con la carta del diablo, porque nos está indicando, digamos, un trabajo que tenemos que hacer. Básicamente, liberarnos de esas cuerdas, liberarnos de toda influencia o de todo condicionamiento que se haya generado en nuestro inconsciente. Inconsciente que también estará representado por el color negro que tenemos en la base inferior de la imagen. Muy bien, Daniel. Otra intervención por mi parte. Sí. Yo una vez creí entender que el tarot es más bien para aplicarlo a personas individuales y Sí. como que no se pueda, pero hay que tener, digamos, cierto cuidado, cierta distancia cuando se quiere aplicar a nivel social, digamos, a nivel grupal, a nivel social, a Bien. nivel mundial. Entonces, Sí. la pregunta previa, ¿eso estaba más o menos bien? Bueno, lógicamente la mayor función es la del trabajo individual, Claro, pero como el tarot actúa a muchos niveles, sí que es posible estudiar o analizar una situación a nivel social, porque claro, estamos hablando de arquetipos, entonces los arquetipos son individuales, pero también son grupales, claro. efectivamente. Uh-huh. Entonces, Daniel, a ver, la pregunta sería, ¿de qué manera respondería el tarot a una situación, digamos, social, Sí, donde en realidad hay uno que definidamente está perjudicando al otro? O sea, pues yo creo que está perfecto lo que acabas de enseñar antes, pero a sí, veces se da que en realidad hay claro, situaciones donde claramente uno sí. daña al otro y el que recibe el daño lo único que aprende es a recibir el daño. O sea, es como que no aprende algo más allá de haber tenido la experiencia de que le Claro, complicaron la vida. Eh, claro, la persona que recibe el daño, por ejemplo, imaginemos que sea una víctima, ¿no? Una persona que tenga claro, el rol de víctima. Entonces, una persona que sea víctima, lo que tiene que primero estudiar es el por qué es una víctima, ¿no? mm, Porque generalmente se da en personas que tienen una baja autoestima. Puede ser que la persona lo que tenga que hacer es hacerse respetar, ¿no? Aprender eso, hacerse respetar, puede ser. De hecho, cualquier situación de maltrato termina cuando el maltratado presenta una denuncia o se revela ante eso. mm, Entonces se termina la situación, sea porque se termina de por sí o porque interviene la ley o la policía, ¿no? Pero, de hecho, claro, entonces cuando la persona ha tomado conciencia es cuando se da el hecho. Ahora, como tú decías, también es posible realizar una interpretación a nivel social. Entonces, imaginemos de que nosotros preguntamos por un país y sale la carta del diablo. sí, Entonces, puede indicar cualquier país que esté sometido a una tiranía, a una dictadura.
Entonces, claro, hay un karma individual y uno colectivo. O sea, hay un aprendizaje individual y otro a una sociedad, porque hay que tener en cuenta de que no es por casualidad que vivamos en un lugar o vivamos en otro, ¿no? Entonces es porque estamos también relacionados con un aprendizaje, podríamos decir, común o grupal. Entonces, cuando nosotros consultamos al tarot, es posible también tratar de entender el por qué estamos en una situación o en otra. Generalmente, cuando aparece la carta del diablo, hay la liberación, pero claro, no solamente es a nivel individual, también puede ser a nivel colectivo. Fijémonos qué ocurre cuando un régimen político está basado en una dictadura, en una tiranía. Provoca que al final los habitantes de ese lugar busquen ser libres, desean la libertad, desean liberarse de esa tiranía, ¿no? Entonces es como un aprendizaje también grupal donde esa sociedad tiene que aprender a no depender de alguien, es decir, a no tener que depender de ese dictador que ordene todo lo que los demás tienen que hacer, sino que cada persona tome su propia responsabilidad. Y por eso, pues bueno, se van alternando, ¿no? Si os fijáis, en muchos países hay en alternancia de regímenes, ¿no? Regímenes que son democráticos, luego pasan a ser una dictadura, sea militar o de otro tipo, luego otra vez una democracia, en fin, van alternándose, ¿no? Y también, fíjate, también ocurre que en un mismo país, incluso imaginemos un país democrático, ¿no? Imaginemos un país democrático, hay también una alternancia entre los partidos conservadores y los progresistas. Entonces, claro, esto va alternándose porque depende también de lo que necesite de alguna manera, ¿no? El pueblo, digamos, ¿no? O sea que, bueno, también con el tarot es posible estudiar ese proceso, ¿no? A nivel de un país, a nivel social, eso también es posible. Sí. Daniel, yo en algún otro programa tomé ahí, digamos, el aprovecharme de que conduzco y que puedo hacer alguna pregunta. Sí. Ya a nivel personal, continuando Sí. con esta dinámica de Sí. la pregunta acompañada del número. Entonces, Sí. yo mañana, concretamente, mañana sábado, viajo Sí. a otra ciudad. Sí. Uy, ¿qué pasó acá? No, o sea, Sí. ¿viste lo que acaba de pasar? Que se puso una portada. Bueno, yo no lo hice eso. Es como que se Ah, no. hizo solo y me gustaría saber por qué. Me parece Ah, que hay no. algún demonio por ahí. Entonces yo todo el tiempo con las manos acá. Eh, No. entonces, claro, yo mañana viajo, mañana sábado a la mañana, a otra ciudad por Sí. una cuestión periodística importante. Grabar una conferencia de prensa Sí. y luego, en principio, habría a las 14 horas una protesta, por llamarlo de alguna forma, en la calle y también trataría, o mejor dicho, no, voy a ir decididamente Sí. a cubrir eso periodísticamente. Parte en vivo, parte grabado. Sí. Entonces, ¿dónde estaba el rango que había que darte de números? En este caso, complementando, la pregunta es Del 1 al 22. La pregunta que del 1 al sería. 22. Pero la Bueno, pregunta. vos nombraste el 15, también me genera, acompañado del 15, preguntarle al tarot, a ver, ¿cómo ve esa situación de mañana que yo creo importante para mí y para los ¿Cómo te irá? destinatarios de mi trabajo? ¿Cómo te irá? ¿No? Claro, sí, sí. Y nos da el número 15, ¿no? ¿Dices? Sí, Lo contamos, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Mira, te sale la carta del mago. Entonces representa de que es algo que efectivamente a ti te va a dar ilusión, pero también tiene relación con el ámbito laboral, porque el mago es el que trabaja. claro. Y entonces esa ilusión es, digamos, algo que a ti te va a hacer sentir bien. Vamos a sacar otra carta, la carta que venía a continuación, que es a dónde va a mirar el mago. A ver, Mira, sí, mira a la casa de Dios. Es decir, todo lo que estás mirando con eso, esto es un cambio, la torre. sí, Por una parte, también puede ser que eso tenga una repercusión después económica, pero sobre todo es la idea de un cambio que te viene. Pero, claro, puede ser también que tú interpretes de que tú vas a participar en eso porque eso forma parte de un cambio que no solamente es tuyo personal, sino también de otra gente o a nivel claro. colectivo, ¿no? Y entonces, claro, el hecho de tú participar de esa especie de, no sé si es una manifestación o es un encuentro, pues eso va a ser también para ti, te vas a sentir que has hecho algo que tenías que hacer, ¿no? Desde luego te está diciendo el tarot que es algo que
va a darte mucha ilusión y que vas también a tener ahí la posibilidad de participar en algo que puede ser importante para ti. A lo mejor en el futuro, igual a nivel profesional, pues eso también te abre alguna puerta, no sé. Ah, muy bien, qué interesante. Pero yo sin hablar de eso concretamente, o sea, mi pregunta era general sobre cómo veías lo de mañana, pero en realidad dentro de lo de mañana hay una posibilidad de proyección sobre que yo no había mencionado, y me lo estás mencionando vos. Sí, sí. Así que bueno, me alegro porque es como la mejor respuesta que puedo recibir del tarot y de tu parte en cuanto a, o sea, que sale bien, pero a la vez la proyección y el efecto positivo de eso, personal y general, también puede ser bastante bueno. Así que bueno, Muy bien. Daniel, mejor, mejor imposible. Vale, Entonces, pues, buen viaje entonces. Sí, sí, muy sí, bien. gracias que de parte tenemos que viajar en tren bastante temprano. Esperemos que el tiempo acompañe, que acá el tiempo es especial, especial y a veces traicionero, más que Hace frío, especial. me imagino, ¿no? A Hará ver, vos frío. sabés que sí, pero está pasando algo muy raro, que estando en los días donde debiera haber el frío más fuerte, es decir, ahí tipo 15 de enero, poquito antes, punto después, el pico del frío, donde uno se encuentra en el hemisferio norte, no está Sí. haciendo el pico del frío fue a fines del otoño. ¿Ah? Entonces, es una situación como muy rara. Acá puede llegar a ser 20, 25 grados bajo cero, Sí. y esa temperatura yo la viví a fines de noviembre, principios de diciembre, es decir, fines de otoño, y nunca más se le acercó desde ese momento hacia acá, y cuando Es- lo lógico y normal sería que ahora tuviera los 20, 25 grados bajo cero. Entonces la verdad que es muy, muy raro. Claro, sí, Este, bueno, pero el clima es así. Hoy salían las noticias que sí. estaba nevando en Siria, en Ah, Irak, bueno. en Damasco cayó una nevada de 80 centímetros. O sea, impresionante, ¿no? Sí, sí. Y más alta que la de acá. Entonces, no sé, estamos como desconcertados. Yo por ahí prefiero que no haga los 25 grados bajo cero, porque una vez salí con esa temperatura, a Sí, ver, si salí muy abrigado no te pasa nada, pero aún así no conviene estar mucho en la calle, claro, claro. porque, digamos, porque hay cosas que te atraviesan toda la Sí, sí, protección. Entonces yo claro, recuerdo claro. un día que salí con 25 grados bajo cero de térmica, en bicicleta yendo a un lugar a estudiar, tapado de todos lados, pero hay cosas que no te la podés tapar, como por ejemplo los ojos, porque si no te chocas con las cosas. Claro. Entonces yo salgo y digo, no, por acá no parece tan frío. Bueno, enseguida empecé a sentir que se me congelaban los ojos. Uy, uy, va. Y los ojos no te lo podés tapar. Y empecé a sentir que se me formaba hielo en las fosas nasales. En cuanto me Ah, destapaba, me bajaba el cuello polar. Y yo soy de los que usa cuello polar. Entonces, complicadito, y no se volvió a repetir más. Entonces está la cosa un poquito ahí especial. Entonces, a ver, es como que estamos en hora, por ahí no está mal hacer el merecido recorrido, por supuesto que sí, lo más breve posible, sobre el sí, espacio de Tarot Lemat en la tienda Pandora, muy bien, y justamente nada menos que acompañado de los comentarios de su mentor y protagonista muy y bien. artífice, junto a Sí, Encarna, por supuesto. Entonces, la tecnología a veces se toma unos segundos. A ver, quitamos un banner que por ahí puede estar, uno de los banners, que es este por un momento. sí, está Entonces, bien. ¿qué tenemos, Daniel? En el espacio de Bueno, Tarot de Mat en tiendapandora.com. nosotros vamos a ir viendo ahora aquí, digamos, en orden, desde lo más sencillo hasta lo más avanzado, los diferentes tipos de formaciones que hacemos. La primera es el mini curso gratuito, que son unas lecciones donde damos explicaciones sobre las cartas, pero es una especie de introducción, y entonces es un curso gratuito que la persona pues, puede adquirir, ¿no? Entonces, a partir de aquí ya pasaríamos a los cursos de pago, que son desde el curso número 1, que es el de simbología e interpretación, que lo podemos complementar también con el módulo 2, que es el de tarot terapéutico, y el 3, que es el de tarot evolutivo. Estos cursos serían, digamos, los básicos, ¿no? Entonces, a partir de aquí entramos ya en niveles más avanzados, este que pone Master Tarot. Esta es una formación ya, podríamos decir, más avanzada, que ya va dirigida a personas pues, que estén ya muy metidas dentro del mundo del tarot o que quieran, incluso sean profesionales y quieran ampliar sus conocimientos. Y luego ya tendríamos unos cursos más especializados. Por ejemplo, este es el que comentaba antes, ¿no?
el curso completo, módulo 1, 2 y 3, que podemos comprar junto o por separado. Aquí tendríamos el desglose de lo que es cada uno, ¿no? El 2, que es el tarot terapéutico, el 3, que es el tarot evolutivo, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de aquí tenemos unos cursos, podríamos decir, ya más especializados o concretos, como es el 4, que son ejercicios prácticos de lecturas. Es decir, es un curso para ejercitarse, para practicar, ¿no? Después, a partir de aquí, pues tenemos, por ejemplo, el módulo 5, que es también una serie de ejercicios de interpretación para relacionar las cartas. El 4 y el 5 serían prácticos, básicamente. Y luego tenemos esta especialidad, que es el 6, arcanos menores, que es un curso especializado en arcanos menores del tarot de Marsella, que es algo realmente bastante original, porque hay pocas personas que expliquen este conjunto de cartas, ¿no? La mayoría se centran en los mayores, pero los menores se los suelen pasar por alto. Y bueno, y luego de aquí pasaríamos también a otra formación que, a ver si seguimos aquí, exacto. Módulo 7. También el módulo 7 y 8 son unos módulos avanzados, que de hecho la persona que compre el máster en tarot, estos están incluidos ahí dentro. Pero tenemos ahí porque también se pueden comprar por separado. Si alguien no quiere gastarse el máster, que es bastante caro porque es un curso muy amplio, pues también puede comprar estos módulos de forma individual. Y luego ya después del 7 y el 8 nos llegaría el último, que es este, el que llamamos Tarot y Cábala. Este es un curso en el que, además de tarot, explicamos también lo que es la cábala, las relaciones entre ambos conocimientos, y entonces hay también es un curso muy amplio. Hay clases, las clases son en vídeo, pero también hay materiales que se complementan, que se entregan complementariamente. Y después tenemos también una serie de vídeos con meditaciones, y después también tenemos unos vídeos sobre lugares determinados, ¿no? Por ejemplo, pues hay un vídeo sobre el barrio judío de Gerona, otro grabado en la sinagoga de Toledo, hay uno que habla de Jerusalén, otro, en fin, hablan de diferentes lugares, ¿no? Y explicamos, pues, el contenido de algunos museos. Son, digamos, vídeos complementarios a esta formación, una formación muy completa de tarot y cábala. Muy bien, Daniel, genial, y mejor imposible tener los comentarios de los cursos de parte tuya, justamente. Entonces, esto ha sido todo por hoy. Si querés comentar alguna actividad del fin de semana, si es que hubiera alguna, fuera de descansar. No, tenemos curso mañana y el domingo. Muy bien. Nosotros mañana hacemos un taller práctico de lecturas que es presencial, lo hacemos presencial en nuestro local de Barcelona, pero también se va a retransmitir simultáneamente por Zoom a aquellas personas que les puede interesar, ¿no? Y el domingo iniciamos un curso de los senderos del árbol de la vida de la Cábala. También igual, o sea, también lo haremos presencial, pero también con retransmisión simultánea a través de Zoom. Muy bien, Daniel. Gracias por tu nueva participación y nos veremos en otro magazine, quizás con Encarna también. Sí, seguro, seguro. Un gran saludo para ella y para vos. Gracias. Hasta Pues pronto. hasta pronto, hasta pronto. Muy bien. Nuevamente la presencia en otro magazine, La Tienda Pandora, de Daniel Rodes, la cara, la voz y el mentor de Tarot Lemat. Ya saben, como presentamos siempre a Daniel junto a Encarna, 40 años de experiencia en Tarot de Marsella y crecimiento personal de Marsella, ahí que nos había salido un poquito difícil. Entonces, ahora lo que viene es, acá, saludo personal privado. Ahí está. Que nos desean suerte justamente en aquello sobre lo cual habíamos consultado. Lo que viene, recorrido Aido Agua. Toda la magia y toda la realidad, que es lo importante, de la eficacia del agua super ionizada. Ya saben, cosmética, salud, limpieza eco y mucho más. Y para quienes no sepan, presentarles Aido Agua a todos ustedes. Entonces, portada de recorrido Aido Agua y en instantes ya volvemos con ustedes.